Bueno, profe, muchas gracias por la introducción. Una feliz noche para todos. Vamos a entrar entonces en materia con el artículo para discutir el día de hoy. Este es un artículo que salió hace poco, en diciembre del año pasado, que es el estudio Órbita 2. Es un estudio aleatorizado controlado con placebo donde se trató de evaluar la intervención coronaria percutánea en los pacientes con angina estable. El autor principal es el doctor Christopher Kumar, que es un cardiólogo que ha estado muy interesado en todo este tipo de terapias de intervención en los pacientes con síndrome coronario crónico. Vemos que tiene un buen registro de artículos que han aportado en este ámbito específicamente y pues aquí vemos que el último más reciente fue el artículo que vamos a tratar el día de hoy. Y sin duda, pues no podemos dejar pasar también entonces que la revista en la cual fue publicado, que es el New England Journal of Medicine, sigue siendo pues una de las revistas más importantes en la literatura médica, con un muy buen rango y un cuartil uno, pues donde se reportan pues muchos de los artículos que son relevantes en nuestra práctica diaria. No quiero dejar a un lado tratar de hacer énfasis en que realmente la parte de la enfermedad coronaria es una entidad que debe tener todos los médicos que estamos tratando a nuestros pacientes, porque es una enfermedad que cada vez estamos viendo más frecuente, no solamente una enfermedad que atañe a las personas de mayor edad, sino que la estamos viendo en una población mucho más joven, y por ende debemos de tener un conocimiento muy cercano de cómo manejar y abordar con las distintas herramientas terapéuticas que tenemos para estos pacientes. Entonces, si hablamos específicamente del síndrome coronario crónico, sabemos que tenemos a la mano múltiples formas de tratar este tipo de pacientes. Sin duda, parte fundamental la parte del manejo médico como una herramienta inicial que puede ser una fácil forma de tratar a la gran mayoría de nuestros pacientes, pero que también debemos de considerar dos herramientas que son muy útiles, como lo es la cirugía y como lo es la intervención percutánea para una población muy selecta de estos pacientes. Y claramente, si bien la angina, que es el síntoma principal de la manifestación de la enfermedad coronaria en estos pacientes con síndrome coronario crónico, pues uno está muy enfocado en tratar ese síntoma principal. Y eso pues está relacionado porque principalmente eso puede afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. eh, Claramente también yo en un paciente que tenga un síndrome coronario crónico, yo también quiero optar por herramientas que me disminuyan la probabilidad de tener efectos que pueden ser importantes para el paciente, como lo es la mortalidad, que no desarrolle falla cardíaca, etcétera. Lastimosamente, la evidencia que tenemos en el control de la angina en esta población específicamente son datos que se han generado principalmente de estudios que no han sido sesgados de una forma adecuada. Y eso es relevante mencionarlo porque cuando no tenemos una intervención que está sesgada, hay varios componentes que pueden afectar de manera directa o de manera indirecta ese síntoma, algo tan subjetivo como lo es la manifestación de la angina, que ya sabemos que el dolor como tal, muchos pacientes no lo van a manifestar como dolor, algunos se manifiestan con otros síntomas distintos al dolor, como lo puede ser la disnea, el cansancio, la fatiga. Luego lo convierte en una forma muy subjetiva de interpretarse, no solo por el médico, sino también por el mismo paciente, y quizás el tratar de discernir si esa intervención realmente está teniendo un efecto en ese síntoma se convierte entonces en una herramienta distinta o difícil de evaluar, y por eso surgen dos términos que van a ser muy importantes para la hora de discutir al final de este artículo: es qué tanto el componente físico de la intervención realmente tiene impacto en el manejo de ese síntoma, perdón, o que tanto otro tipo de acciones, ya sean por el médico, la interpretación del paciente, que es efecto placebo, también teniendo efecto en ese tipo de intervenciones. Esto es lo que vamos a tratar de identificar. Me parece importante hacer una breve introducción, y es que miren que realmente la gran mayoría de pacientes que estamos enfrentados que tienen un síndrome coronario crónico, muy pocos pacientes, menos del 10% de ellos tienen una frecuencia diaria o semanal de angina. De hecho, miren que en un porcentaje no despreciable de casi el 67%, muchos de esos pacientes no van a tener una manifestación de angina como tal. Y esto es algo que también nos debe prender las alarmas, y es que no estamos siendo juiciosos en la titulación adecuada de los medicamentos antianginosos. Que miren que en esta cohorte de la PIR, miren que solamente el 40% de los pacientes estaba siendo utilizado solamente un medicamento antianginoso.
teniendo a la mano múltiples herramientas y eso pues es importante porque nos vamos directamente a otras intervenciones que pueden ser un poco más costosas, más invasivas, sin hacer un uso adecuado de la herramienta que tenemos a primera mano, como lo es la terapia farmacológica, sin despreciar también las otras herramientas no farmacológicas, como lo es la rehabilitación y mejoría de los estilos de hábito de vida. Y miren que en estudios de múltiples intervenciones nos preguntamos qué tan frecuente es la angina y no estamos como muy alejados de esa realidad. Y es que miren que un porcentaje no despreciable no van a tener angina en ningún momento. Hacemos acotación a uno de los estudios más relevantes que ha surgido en la parte de intervenciones, como lo es el estudio isquemia, donde miren que hasta el 35% no tuvieron angina. Y cuando miramos específicamente qué tanto de la clase o qué tan severo de la angina que estaba afectando es el paciente, miren que la gran mayoría de pacientes están entre una clase canadiense uno y 2. Los pacientes más sintomáticos, 3 o 4, o fueron excluidos o son la población menos representada en estos estudios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar los resultados de estas intervenciones. Este fue un subestudio de la isquemia donde realmente nos mostraron cómo cambiaba esa parte de la calidad de vida y el manejo de la angina, y validándolo con este score de frecuencia de angina que es el score del SAC. Miren que comparativamente las dos intervenciones eran pacientes que no eran tan sintomáticos. Esta es una escala que también la vamos a discutir en este estudio que vamos a hablar el día de hoy, donde de 1 a 100, 100 es un paciente con una calidad muy buena, obviamente puntajes mucho más bajos habla de que sus síntomas sí realmente están afectando como tal la actividad diaria. Y vuelvo y hago la acotación. Miren que realmente los pacientes que son sintomáticos marcadamente, con frecuencias diarias o semanales, no son los más representados en este estudio. Pero este subanálisis del estudio isquemia nos mostró algo muy importante, y es que la intervención percutánea, es decir, hacer el manejo invasivo, parece ser mucho más efectivo en los pacientes que son más sintomáticos. Miren cómo los puntajes del score de SAC eran más bajos y es donde se vio el efecto y la probabilidad de que ese paciente con la intervención se beneficiara y estuviera más tiempo libre de angina. Desenlace y resultado que se vio a lo largo del tiempo, a los 12 y a los 36 meses, cosa que no pasó con los pacientes poco sintomáticos o que no tenían angina, donde vemos que tanto el manejo conservador, es decir, con terapia médica óptima y el tratamiento invasivo, no hubo una diferencia importante. Pero hay una cosa también que les voy a recalcar mucho en la discusión final, y es que no todo lo que genera estenosis genera el dolor en ese paciente, y es porque vemos mucho en nuestra práctica médica que pacientes que son intervenidos por dolor en el pecho, muchos recurren al año, casi un 30%, incluso más a los 3 años, que pueden recurrir a 40%. Y vuelven y les hacen ese estudio invasivo y le encuentran las arterias epicárdicas sanas. Luego nos prende las alarmas de que si realmente es esa estenosis la que me está perpetuando y generando la angina, si realmente hay otros mecanismos distintos que debemos de también reconocer, como lo es la enfermedad microvascular, de donde entran otros términos como lo es el INOCA y el ANOCA, que también recientemente se ha planteado como otros posibles mecanismos que expliquen la persistencia del dolor en esos pacientes que han sido intervenidos. Este estudio, que fue el estudio Clarify, nos mostró eso, que la gran mayoría de pacientes van a mejorar en el tiempo o incluso pueden revertir la presencia o no de angina. Y miren que muy pocos pacientes, en un muy bajo porcentaje, casi el 10, el 5%, van a tener algún desenlace mayor importante, como lo es muerte, un síndrome coronario agudo, o que requieran entonces el uso de la revascularización. Luego es muy importante tener en cuenta estos datos que les mencioné. Este dato salió del estudio Courage, donde vemos que realmente tiene un efecto la intervención invasiva con respecto a la terapia médica óptima. Parece ser que sí. En los primeros meses, sí, ustedes pueden ver aquí en la gráfica que hay un poco más de porcentaje de pacientes que están libres de angina, pero miren que ese desenlace y esa diferencia que estábamos viendo muy al principio del tiempo, a los 36 meses se pierde el efecto. Y miren que esto es muy importante porque un porcentaje importante, vuelvo y hago énfasis en esto, el 22%, no tenían angina al principio, y eso puede ser relevante para la hora de escoger el tipo de intervención. Y partiendo del estudio que fue muy similar, porque estos autores partieron de uno que ya se antecedía a este, que fue el estudio órbita, pero que realmente evaluó un desenlace primario distinto, y eso también es importante mencionarlo,
Vemos que este paciente incluyó también pacientes que tenían angina o equivalentes que tuvieran documentado alguna lesión severa en alguno de los vasos. Hay una acotación diferente que vamos a hacer énfasis al final y es que en este hubo fue más permisivo el uso de antianginosos y titularlos de acuerdo a lo que nos recomendaban las guías para el año en que se desarrolló este, pero el desenlace que ellos evaluaron era más que todo parámetros en las pruebas ergométricas y desenlaces secundarios estaban incluidos en la parte de la angina. No me voy a detener en la parte de cuál fue el resultado en las pruebas ergométricas, qué tanto desarrollaron, qué tanto pues avanzaron en eso, porque igual el estudio fue negativo para ese desenlace, pero quise hacer énfasis en cómo estaba la parte de la mejoría de la angina en estos pacientes. Aquí podemos ver que independientemente del tipo de intervención, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el mejorar una clase funcional o incluso dos clases en la escala del dolor canadiense. Entonces, eso pues nos prende unas alarmas importantes a sabiendas de las intervenciones que mencionaron. Y vuelvo y hago énfasis en esto porque ahora, un efecto placebo en este tipo de intervenciones, yo creo que sí, y el hecho de no tener un adecuado segamiento, que es muy difícil de garantizar en este tipo de estudios donde se tiene que hacer una intervención, pues algunas veces puede ser susceptible de poder entonces que una respuesta mejore de acuerdo al paciente. Y esto lo traigo a cotación porque me pareció un análisis muy importante que salieron de dos estudios que han sido relevantes también en la parte de revascularización en el síndrome coronario crónico que fueron el DIFER y el FAME2, donde miren cómo si yo, antes de decirle al paciente que tenía una lesión que era hemodinámicamente significativa, miren que la gran mayoría de pacientes tenían hasta el 60% una clase Canadá de angina entre 2 y 4. Pero después de que esos pacientes llegó el médico que les hizo el procedimiento, les dijo, "Ah, usted realmente no tiene una lesión significativa. Miren esto cómo le impactó en la mejoría de los síntomas. Aquí ellos son muy enfáticos en que no hubo ningún cambio en la titulación de la medicación, no hubo ninguna otra intervención distinta al solo hecho de decirle, y miren cómo disminuyó de manera notoria el número de pacientes que estaban ya manifestando una angina clase canadiense 2-4. Pero miren que eso también es un continuo, no solamente si lo guiamos por esa parte de decirlo, sino también si sacamos como tal del el tipo de intervención y solamente nos guiamos por la presencia de síntomas, miren qué pasa cuando a un paciente, tomando los datos que fueron específicamente estos dos, si le decían que a pesar de tener la enfermedad coronaria, no le intervinieron el vaso, miren específicamente, solo evaluando los síntomas, el número tan importante como aumentó el efecto de esta sola intervención verbal en el empeoramiento de sus síntomas, caso que no pasó con otros tipos de parámetros que son, digámoslo, un poco más objetivos, como lo es la parte electrocardiográfica, la parte de biomarcadores y demás. Entonces, miren cómo puede una sencilla forma de decirlo, que eso pues también es importante y yo creo que se acuñó muy bien este trabajo, la implicación que puede tener a largo plazo. Entonces, partiendo de esa introducción, vamos a entrar en materia con el estudio que nos atañe en la noche de hoy, donde vamos a evaluar entonces esos pacientes con síndrome coronario crónico cuya manifestación principal es angina, que se documentaron una enfermedad severa por estudios angiográficos o métodos no invasivos. Y este tiene una diferencia, que es, como les mencioné, a partir del órbita 1, no querían utilizar ningún tipo de intervención antianginosa precisamente para poder validar efectivamente el efecto terapéutico antianginoso que pueda tener potencialmente la intervención percutánea. Luego de ahí entonces la intervención, como lo mencioné, sería el PCI comparado con el placebo. En este caso ya lo vamos a discutir más adelante cómo fue. El desenlace primario, a diferencia del órbita inicial, fue un score de angina, que ya vamos a desglosarlo más adelante, cuáles eran las variables que ellos tenían. El periodo en que se desarrolló este estudio fue entre el año 2018 y el 2023. Este fue un ensayo clínico aleatorizado, que fue doble ciego, más que todo para el paciente y los médicos que estaban siendo sometidos a la intervención. Fue multicéntrico, controlado con placebo en 14 sitios que fueron del Reino Unido. Tuvo pues la aprobación adecuada por el Comité de Ética y no tuvo ningún tipo de intervención en el análisis de los datos de los sponsors del estudio. Los criterios de inclusión de la población que ellos querían evaluar fueron muy importantes y es porque uno debía tener manifestación de angina o algún equivalente similar a esta. Dos, tenía que tener una evidencia anatómica, una lesión severa que fuera más del 70% por coronariografía o por estudio anatómico como era el angiotac y que fuera por lo menos afectado en alguno de los vasos.
Y también tuvieron una evaluación de que realmente esa lesión, aparte de que fuera severa por la luminografía, también estuviera repercutiendo y generando isquemia. La forma en que ellos evaluaron eso fueron por diferentes medios, por estrés con dobutamina, resonancias con perfusión, también hicieron estamografías y también utilizaron los estudios funcionales, específicamente las guías de presión. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál fue la población que ellos excluyeron, la población menor de 18 años que hayan tenido ya un evento coronario reciente, que ya hayan sido intervenidos de manera quirúrgica, que tuvieran compromiso del tronco coronario izquierdo, que esto sigue siendo muy relevante en estos estudios de intervención de síndrome coronario crónico, lesiones crónicamente ocluidas, que no tuvieran o que tuvieran alguna contraindicación para someterse a antiplaquetarios o para la misma intervención percutánea, disfunciones ventriculares importantes menores de 35, enfermedad valvular severa, que estuvieran en embarazo y que tuvieron expectativa también menor de 2 años. Estas, estas intervenciones me parecen que son muy valiosas y es porque uno, como les mencioné al principio, querían evaluar específicamente el efecto antianginoso de la intervención. Ellos suspendieron todo tratamiento antianginoso con el que viniera el paciente previamente antes de hacer el proceso de aleatorización. Entonces hicieron una selección muy, muy juiciosa porque si tenían algún tipo antihipertensivo que potencialmente tuviera algún efecto antianginoso, ellos lo suspendieron y lo cambiaron por otro que no tuviera este tipo de efecto. Pero si el paciente tenía otra comorbilidad que requiriera el uso del medicamento y no se pudiera suspender, como era la presencia de fibrilación auricular o una falla cardíaca, pues lo continuaban a criterio del médico. Es muy importante también porque a ambos pacientes, tanto a los que fueron sometidos como a la intervención como a los del placebo, les dieron cointervención con antiplaquetarios estatina como métodos de prevención secundaria. Y algo que también fue muy valioso en esto es la forma en que ellos evaluaron e hicieron el seguimiento del síntoma, que fue por medio de una aplicación en un celular que ya ha sido estudiado y validado en otro tipo de experimentos diferentes a este, para poder evaluar específicamente esos patrones de severidad, qué tan frecuente era, con qué actividades, que ya vamos a ver más adelante cómo es un pantallazo de esa aplicación. Y ya específicamente, entonces, aparte del score de angina, también evaluaron por medio de otras ecuaciones que tenemos a la mano de calidad de vida, como lo era el SAC que ya habíamos mencionado previamente, y también se valoró la clase de angina de acuerdo a la clase canadiense. Entonces, este es un pantallazo de más o menos cómo era la aplicación que ellos utilizaban. Ellos hacían una evaluación diaria y le preguntaban cómo ha tenido, si ha tenido angina, qué tan frecuente ha sido, cómo ha sido, si fue uno de los episodios más severos o no, si fue con algún evento estresante o no. Pues fue una aplicación que le da como una facilidad para que el paciente pueda tener un seguimiento mucho más seguro y esto pues tenían acceso pues al médico en caso tal de que hubiera un deterioro marcado porque ya vamos a ver también ajustaban el tratamiento antianginoso en caso tal de que esto fuera muy importante. Entonces, miren que los criterios que ya habíamos mencionado eran claros. Ellos en la primera visita se hizo el ajuste de esos medicamentos que estuvieran recibiendo previamente a esto. Hubo un periodo inicial de 2 semanas donde se evaluó la frecuencia diaria de angina por medio de la aplicación y antes de hacer el proceso de aleatorización tenían una visita donde se hacían unos cuestionarios que eran los que habíamos mencionado previamente y también les hicieron dos pruebas que fueron una prueba de ejercicio y un ecoestrés para poder también eso podernos analizar como unos desenlaces secundarios que vamos a analizar más adelante. Ya después de eso, después de que se garantizara y se verificara la confirmación de la elegibilidad, entonces a los pacientes se les entraba al procedimiento, se sometía a una sedación muy juiciosa con benzodiazepinas y opioides, y de acuerdo a eso se hizo el proceso de autorización con o los que iban a ser sometidos realmente al PCI o los que iban a ser sometidos a placebo, con un seguimiento posterior después de esa intervención o de ese placebo de 12 semanas donde se hizo un seguimiento nuevamente de la frecuencia de la angina por medio de la aplicación, para ya finalmente nuevamente hacer los cuestionarios y hacer nuevamente las pruebas de la prueba de esfuerzo y el estrés también. Entonces, miren que es muy importante esta parte del cómo controlaron ellos ese cegamiento del paciente. Entonces, hubo un uso de unas herramientas que, pues, por lo menos en otro tipo de estudio no lo había escuchado, que fue ponerle unos audífonos al paciente, les ponían una música, pues, tranquila para que de cualquier forma se tratara al máximo de que se pudiera escuchar algo que pudieran decir los médicos respecto a la intervención que le estaban haciendo, para que no, pues, eso afectara en la valoración de ese síntoma. Hay algo también muy importante en esa parte y es que
Se trató de hacer entonces el uso de medicamentos que estuvieran dormidos para poder entonces, los que iban a ser sometidos a la PCI, pues de acuerdo a lo que estuvieran definiendo pues el médico que estaba en ese momento en la intervención, le hiciera el procedimiento, utilizara las herramientas que él considerara que eran necesarias, si tenía que utilizar iBus lo utilizaría, si tenía que utilizar guías de presión lo utilizaría, y en los del placebo no se le hizo la intervención, se dejaba 15 minutos bajo el efecto de los medicamentos previamente mencionados. Después de los 15 minutos ya salía entonces al proceso de recuperación y demás, con unas cotaciones que ya vamos a mencionar. Entonces, ellos hicieron toda esa revascularización por guías de presión, por el IBUS, la enfermedad multivaso fue muy importante porque ellos todas esas lesiones que consideraran que fueran susceptibles de intervención se trataron en ese mismo momento índice y el grupo placebo simplemente lo dejaban acostado 15 minutos y no le hacían ningún tipo de intervención. Todo este control de la información posterior fue muy importante porque los pacientes, perdón, el personal de salud que estaba en el proceso de recuperación tampoco tuvo ningún tipo de información recuerdo a cuál fue el tipo de intervención que le hicieron, no había ni conocían ningún dato de la asignación, el operador que hizo el procedimiento no volvía a tener ningún tipo de contacto con la persona después de que ya saliera al proceso de recuperación y el del seguimiento. Todos al alta le hicieron el seguimiento de cómo iban a utilizar la aplicación y también es muy importante porque a todos, independientemente de si había sido sometido a la intervención o al placebo, les dieron terapia antiplaquetaria dual. Este fue el seguimiento que ya le había mencionado, al de las 12 semanas. Ese seguimiento fue sesgado, es decir, se hizo el control diario de síntomas por el celular y el medicamento que no sabía a cuál grupo o qué intervención se le hizo, le ajustaba la parte de medicamentos antiaginosos de acuerdo a la severidad que ellos refirieran. Y después de ese periodo de 12 semanas, ya sí, los médicos que iban a revisar el cuestionario, que iban a evaluar las pruebas de función de prueba de esfuerzo y de ecoconductamina, ya les decían cuál era la intervención que habían recibido, pero después de ese periodo inicial de 12 semanas. Entonces ellos podían ajustar el uso de antianginosos de acuerdo a sus condiciones clínicas. Este fue la propuesta que ellos plantean en el artículo suplementario de cuáles eran los que ellos trataban de iniciar primero. Entonces le daban un primer piso a los del bisoprolol, si no mejoraba la nifedipina, si no mejoraba el necisosorbride, y así de manera secuencial, pero obviamente dependiendo de las variables clínicas, de la presión, de la frecuencia y demás, ellos podían decidir cuál tipo de antianginosos eran los que le daban. Y el desenlace era específicamente ese score de angina que evaluaba dos aspectos muy importantes. ¿Qué tanto número de episodios de angina tenía en el día y qué tanto número de medicamentos tenía que utilizar para poder controlar eso? Pero también tuvieron en cuenta posibles desenlaces que eran muy adversos y era que si el paciente en algún momento durante el seguimiento hizo un evento coronario agudo por un síndrome, por un infarto, si se murió o si tuvo la necesidad de revascularizarse de manera urgente, eso le puntuaba pues el máximo puntaje que era 79 en el score de angina, que siendo pues el mayor puntaje era un peor pronóstico, un paciente más sintomático, a comparación de tener un puntaje más bajito donde era que no tenía tantos episodios y que no requirió de tantos medicamentos. Y los desenlaces secundarios fueron qué tan frecuente fue la angina, qué tanto tuvo que incrementar los medicamentos, el tiempo que logró hacer con respecto al basal más en la prueba de esfuerzo, qué tanto mejoró la escala del dolor de angina canadiense, qué tanto estuvo libre de angina y también hicieron una validación de un score de isquemia por ecocardiografía como para tratar de comparar con la intervención que mejoraba en estos parámetros. A pesar de que este estudio también se desarrolló en la época de pandemia, pues realmente esos datos que se pudieron perder porque requerían la prueba de fuerza física no afectaron como tal el resultado. Ellos se plantearon una cantidad de 284 pacientes para poder obtener un buen poder del 80%. Hicieron unos análisis específicos para el desenlace primario por métodos estadísticos que tenían la utilidad de la covarianza y un modelo de probabilidad acumulativa y solamente en el desenlace de libre de angina hicieron un método de regresión logística. Fue un estudio por intención a tratar y también tiene una particularidad y es que utilizaban una parte que yo tampoco había estado muy familiarizado, es que fue un índice de cegamiento. Eso es un puntaje porque que utilizaban haciéndole unas preguntas tanto al paciente como a las personas que hicieron la intervención y si estaba entre menos punto 2 y punto 2, ese score de ese índice quiere decir que el paciente o el médico era poco probable que supiera a qué intervención fue sometida esa persona. Entonces, eso fue una forma también muy sedimentada para poder evaluar ese tipo de cegamiento.
Entonces, ya entrando en materia con los resultados, inicialmente fueron 923 pacientes que cumplían los criterios de elegibilidad. Al final, después de mirar todos los criterios de exclusión, fueron 301 pacientes los que fueron entonces aleatorizados, 151 el grupo de PCI, 150 el grupo de placebo. En las características basales generalmente no hubo unas diferencias estadísticamente pues importantes o relevantes en las comorbilidades. Vuelvo y hago acotación, miren que aquí ya es muy importante la parte de qué tan sintomáticos eran. Aproximadamente el 96% de los pacientes tenían una angina clase Canadá 2 o 3. Eso es importante porque hablan de una angina pues, que es de mayor severidad. Estas eran las características en cuanto a la enfermedad coronaria. La gran mayoría tenían compromiso y un solo vaso. El vaso principalmente afectaba era el descendente anterior. Y estos eran los parámetros de área de estenosis por luminografía y el porcentaje del diámetro de la estenosis, que alrededor de ellos estaban muy similares, entre 61 y 80% respectivamente. Los parámetros de pruebas funcionales invasivas, como lo era el flujo de reserva fraccional, miren que fue muy similar. Eran, pues, eran importantes porque sí eran lesiones que estaban generando isquemia. En general, el promedio de estén implantado fue de 2. Hubo un muy buen uso del IBUS, casi el 70% de los pacientes evaluados en el grupo de intervención requirieron este tipo de intervención para mejorar un poco la parte de la parte técnica. Y esto, como lo mencionamos, como ellos estaban haciendo adrede en la suspensión de los medicamentos antianginosos, la media de antianginosos que utilizaron fue de 1. Eso pues es relevante para la parte de la discusión. Entonces, ya hablando específicamente de los desenlaces, miren cómo el score de angina fue mucho mejor en los pacientes que fueron sometidos a la intervención comparado a los que estaban en el grupo de placebo, específicamente arrastrado por la menor frecuencia de episodios diarios de angina que estaban teniendo los pacientes que fueron sometidos a la PCI. Cuando ellos empiezan a desglosar también el resto de los desenlaces, estos pacientes que fueron sometidos a la intervención tuvieron mejor calidad de vida, tuvieron menos frecuencia de angina y tuvieron unos parámetros de los score previamente mencionados mucho mejores con respecto al del placebo. Esta que es la gráfica que ellos ponen en el artículo, vemos muchos colores, pero simplemente es para que ustedes estén familiarizados. El verde más oscuro es el paciente que no tiene tantos síntomas diarios y que no utilizó medicamentos antianginosos. Ustedes pueden ver que es mucho mayor el porcentaje de pacientes que logran esos parámetros en el grupo de intervención si lo comparamos con el placebo. Aquí están los numeritos de todos los puntajes de acuerdo a lo que ellos evaluaron en esas dos variables. Ya mirándolo y desglosándolo específicamente los episodios de angina, miren que pasa similar. Los grupos del PCI tenían menos números de episodios de angina comparado al del placebo. Y miren cómo cambió de manera ostensible la clasificación de ese score de angina canadiense. Miren que en los pacientes en el periodo de seguimiento, después de que le hicieron la intervención, la gran mayoría de pacientes estaban en un score de clase de canadiense de 0 comparado a la intervención. Este fue un análisis bayesiano que también ellos lo pusieron ahí como tratar de mirar la probabilidad de mejoría del score de angina con la intervención y miren que en todos, en los dos variables fue mucho mejor la intervención en la probabilidad de tener un paciente libre de anginas, pero también es importante reconocer los eventos adversos. Por ser una intervención invasiva, hubo también algunos eventos de pacientes con infarto relacionado al procedimiento. Varios pacientes presentaron algunos eventos cerebrovasculares. Hay varios pacientes que presentaron sangrado importante porque recordemos a los pacientes que fueron el grupo placebo también les dieron antiplaquetarios y es importante tenerlo en cuenta como algunas discusiones a la parte final. Y en el índice de cegamiento, pues a grandes rasgos fueron índices muy adecuados tanto para los pacientes como para el staff, que hacen que esto fue un proceso muy, muy juicioso en la parte de la selección. Entonces, con esto, sin duda, este estudio nos mostró que los pacientes que eran sometidos a la intervención tenían menos score de angina, tuvieron menos episodios diarios de angina, tuvieron más periodo libre de angina y ese estudio fue de manera, mostró que el resultado era muy temprano y que se mantenía en el tiempo. Es importante reconocer las diferencias con el estudio órbita porque pues obviamente los desenlaces eran distintos y quizás hay una consideración con con el uso de antianginosos que pudo de pronto desenmascarar este resultado. Vuelvo y hago énfasis en esto. Miren que realmente no estamos utilizando de manera adecuada el uso de antianginosos.
menos del 50% están recibiendo al menos un medicamento y si estamos titulándolo, miren que son menos el porcentaje de pacientes que utilizamos tres o cuatro más de los medicamentos y eso pues nos debe prender a nosotros las alarmas. Porque como les mencioné también, hace referencia a una de las variables que posiblemente explique por qué los resultados de los dos estudios fueron distintos y es que en el órbita, en la media de uso de antiaginosos fue de 3 y recordemos que nuestro estudio fue de 1 precisamente para mirar qué otras variables podían afectar ese desenlace que sí se vio positivo en este estudio. Este estudio también tiene algunos otros puntos a resaltar y es que utilizó un sistema informático electrónico que permite un adecuado control en tiempo real y eso minimiza el sesgo que puedan surgir de otras formas de evaluar el desenlace como lo es la llamada y también hace que se pierdan menos datos, que también eso puede pasar con otros métodos de evaluación de este desenlace tan subjetivo. Y obviamente esta intervención ya ha sido validada en otros tipos de intervenciones y eso pues es importante también a la hora de tenerlo en cuenta. Planteó la necesidad de evaluar la eficacia de la PCI, que eso no se había pues evaluado de manera rotunda o específica en otro estudio específico a este, y por eso el hecho de quitar esa terapia médica previa a su implementación, eso permitía hacer una evaluación mucho más directa de si esa intervención sí tenía un efecto antianginoso específicamente relacionado pues con la intervención, y eso pues es importante tenerlo en consideración. Dos consideraciones importantes con la prueba de ejercicio es que parece ser que no es importante tener en cuenta de qué tanto el paciente le mejoró el tiempo en que hizo la prueba de esfuerzo, porque lo que nos han mostrado los estudios cuando se evalúa este desenlace es que independientemente de la intervención que usted utilice, si es percutánea o si es terapia médica, ambas terapias a usted en el seguimiento, si le hace una prueba de esfuerzo al principio y al final, le van a mejorar el tiempo en que el paciente va a estar haciendo la prueba de esfuerzo. No hablaron otros parámetros distintos, solamente el tiempo en que se demoraron. Y también es importante, porque me parece relevante para la discusión, es que a pesar de la intervención, independientemente de cuál haya sido, un porcentaje importante de pacientes tenían síntomas residuales, casi la mitad. 59 en el estudio órbita 2 tenían síntomas residuales y pues obviamente no podemos atañir a cuál causa es la persistencia de los síntomas. Claramente tenemos unos limitantes, el seguimiento no fue muy largo, fueron apenas 12 semanas. Quizás la suspensión de antiaginosos propuesto por la guía, eso no está estipulado, eso puede tener algún efecto comportamental en el paciente que pueda haber afectado en alguna interpretación de los estudios. La gran mayoría tenían isquemia en un solo territorio y otra limitante es que esta aplicación solamente está validada en inglés y quizás en otros idiomas, incluyendo el español para nosotros, todavía no ha sido pues, muy válida. Entonces, ya para finalizar, la editorial de este artículo me parece muy, muy importante porque claramente con este estudio lo que se sedimenta es que parece ser que la intervención no tiene efectos en la mortalidad en desenlaces duros, pero que sí tiene un efecto antianginoso muy importante y ayuda a controlar los síntomas. Luego, la pregunta que ellos se plantearon al principio, si efectivamente esta terapia funciona como una forma antianginosa en pacientes con enfermedad coronaria que tengan estenosis hemodinámicamente significativa, la respuesta es que parece ser que sí, porque sí disminuye todo esto de la frecuencia, tiene un efecto muy positivo en la mejoría en la calidad de vida, mejoró un poco la prueba de esfuerzo, porque sí mejoró el tiempo en el que más el paciente desarrollaba este tipo de intervención, y es algo muy importante, es porque no hubo ningún evento no, pues, cardiovascular pues, en el tiempo de seguimiento, aunque vuelvo y repito, fueron muy cortos. Pero sí es llamativo es que a pesar de eso, ¿por qué siguen con tantos síntomas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que si habrá una causa microvascular? ¿Si habrán otros condicionantes diferentes a la enfermedad arterial epicárdica que pueda afectar o que pueda estar generando eso? Nos prende la duda si realmente tenemos que hacer una prueba funcional a todos de seguimiento para poder mirar qué tan bueno o qué tan benéfico está la parte de la intervención. Miren que es la gran mayoría de pacientes tienen enfermedad aterosclerótica epicárdica, pero realmente que esto sea el causante de los síntomas parece ser que no es realmente y no podemos desprestigiar la enfermedad microvascular como una causa importante de persistencia del dolor en pacientes que incluso ya han sido sometidos a intervención percutánea. Entonces el abordaje que nos plantean ellos ya para poder entrar a la discusión es ¿cómo debería ser entonces el paciente que yo tengo angina, que tiene una enfermedad coronaria estable? Usted lo primero que tiene que hacer es dialogar con él. Le tiene que plantear cuáles son los objetivos. ¿Usted le quiere mejorar los síntomas
o usted le quiere entonces ofrecer otra intervención mayor, disminuirle la mortalidad, que tenga eventos cardiovasculares mayores. Entonces ponen en la balanza las dos intervenciones por igual, porque con este estudio la PCI nos muestra que sí sirve como una forma de opción antianginosa. Pero entonces usted plantea eso con el paciente, ¿usted qué quiere? Usted quiere eso, es someterse a un manejo médico y si a pesar del manejo médico usted sigue con síntomas o por efectos adversos no tolera esta terapia, usted podría ofrecerle la intervención como una forma subsecuente para mejorar este síntoma. O de entrada decirle al paciente, yo le puedo hacer una intervención percutánea, eso le puede mejorar los síntomas, pero que si persiste, pues ya sí tendría que hacer una titulación de la terapia farmacológica. Claramente tendríamos que debatir con el paciente varias cosas que son importantes. Uno, las complicaciones que se apropian de utilizar una terapia percutánea como es la trombosis del stent, que si bien no es frecuente, puede ocurrir. Dos, el hecho de someter a un paciente a una terapia antiplaquetaria que lo puede poner en un riesgo de sangrado. Tres, tener en cuenta la anatomía, porque no es lo mismo tener una lesión de una edad que tener una enfermedad multivaso, tener difusión ventricular, tener una enfermedad del tronco que sabemos que con la intervención posiblemente no le vamos a afectar los desenlaces duros como es mortalidad, infarto no fatal. Y también hay otra duda que no hemos respuesto todavía, no hemos respondido todavía, es qué tan costo efectivo es yo empezar de entrada con un paciente que tiene una enfermedad coronaria estable, que esté sintomático, meterlo inmediatamente en una intervención que puede ser más costosa, como lo es la intervención percutánea, y empezar con algo que puede ser un poco más costo efectivo, como lo es el manejo médico. Entonces ya con eso ya quería terminar y ya pues dejo el espacio abierto para las conclusiones y opiniones que tengan los asistentes. Muchas gracias. Felipe, muy extraordinaria presentación, muchas gracias. Se abre la discusión. Está el doctor. Yo quería hacerte una pregunta antes de que Jorge intervenga. Dentro del manejo antianginoso, ¿se tuvo el ejercicio y todo un programa de rehabilitación cardíaca para cada uno de los grupos o esa parte no se manejó como manejo antianginoso óptimo? Profe, sí, pues como lo mencionamos, ya sabemos que la parte de rehabilitación es una parte, un arsenal terapéutico muy importante en los pacientes con enfermedad coronaria, pero si uno se pone a mirar específicamente y juiciosamente la parte de ese de ítem, no queda muy claro. Ellos sí son enfáticos en que hicieron una prueba de esfuerzo a nivel inicial y al final del tratamiento, pero se enfocaron mucho más en qué tanto mejoró el tiempo en la prueba de esfuerzo. No evaluaron que si hubo variables pues, de caída de la presión, cambios electrocardiográficos. Quizás de pronto lo único objetivo es el cambio en la parte de la prueba de imagen de la ecocardiografía con estrés, pero la parte de rehabilitación, profe, creo que queda cortica y no creo que haya sido como parte de cointervenciones en este estudio. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Muy buenas noches, muchas gracias Felipe, muy interesante pues este artículo. Quería hacer como algunos comentarios al respecto. Bien, ya Felipe pues habló de algunos de estos durante su intervención. Eh, Varias cosas me llamaron mucho la atención, ¿sí? Uno, que se suspendieron pues arbitrariamente los antianginosos y ya con esto empezamos a tener como una serie de conflictos con las conductas actuales que tenemos en la práctica de cardiología, en el cual pues ya tenemos bastante evidencia sobre el manejo del síndrome coronario crónico, en el cual pues el pilar y lo que hacemos día a día es titular medicamentos antianginosos hasta dosis topes y pues realmente la intervención ya de las lesiones realizaríamos en pacientes que sean refractarios al manejo o tengan complicaciones pues a posterior a pesar de esto. Entonces ese sería como el primer punto para tener en cuenta y saber tu opinión. Lo segundo, pues también el tiempo de seguimiento me parece que es bastante corto, si bien este estudio obviamente son difíciles de llevar a cabo, etcétera, pero otros tipos de estudios siguen con poblaciones de pronto un poquito más enfermas. Llamo, por ejemplo, a colación el Revive del 2022. em, También demostraba pues que intervenir en cierto grupo de pacientes, en este específico con fracción reducida, con enfermedad ya de vasos, con viabilidad positiva, también demostraba que a corto plazo intervenir
en este caso con PCI, disminuía como tal los síntomas en estos pacientes, pero realmente cuando ya llegaban a los 2 años de seguimiento, no había diferencia versus el tratamiento médico óptimo. Entonces, este es el primer punto. Son 12 semanas de seguimiento, pero ¿y qué pasaría si a los 6 meses estos pacientes realmente no hubiera diferencias o al año, sí? ¿Valdría la pena llevar como tal a la intervención? Y ahí mostraste también lo de los resultados, pues ya de los enlaces grandes, que si bien tuvieron menos infartos en grupo de PCI, sí tuvieron en contra, pues mayor presentación del ACV. Entonces, esto como para como a tomar con pinzas, no sé, vos qué opinas de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y por eso creo que hice mucho énfasis en esas limitantes que tú acabas de mencionar. Sin duda, pues por lo menos tenemos ese subestudio del CURAS donde nos mostró que posiblemente a largo plazo la intervención pierde efecto y de pronto, sí, como hemos visto en varios estudios, si se hace un seguimiento mucho más prolongado, sería muy bueno para poder mirar qué tanto realmente cambia esa parte que se vio en un seguimiento muy corto, que sí puede ser como tú lo mencionaste, es muy cortico para poder sacar conclusiones muy importantes de esto. Yo también tengo mis consideraciones con respecto a quitarlo de los medicamentos. Ellos fueron pues muy ociosos con eso, pero creo que para la pregunta que ellos querían responder de el efecto antianginoso de la intervención percutánea, creo que era muy válido y porque eso así de cierta forma trata de poder decir, bueno, si yo le voy a ofrecer a un paciente que tiene una enfermedad coronaria estable la intervención percutánea diciéndole que le voy a quitar sin síntomas, que va a ser una terapia antianginosa. Si yo tengo otros distractores como lo es el uso de medicamentos, pues esto posiblemente me puede enmascarar el efecto que yo quiero demostrar. Entonces, creo que los estudios predecesores a este nos mostraron de que sí, sí parecía intervenir y mejorar en estos desenlaces, pero teniendo en cuenta que este estudio fue un estudio cegado, que no eran lo que tenían los otros estudios y teniendo en consideración las implicaciones que puede tener consigo que el paciente o que el médico que está a cargo del paciente pueda influir en ese síntoma tan subjetivo como lo es la manifestación de una angina o un equivalente. Entonces, claro que sí, eso no está en ningún momento de las guías de quitar los medicamentos para usted mirar si eso sí le va a servir o no, pero creo que para la pregunta que ellos tenían planteado, me pareció algo que fue adecuado, nos permitió sacar esas conclusiones que muy bien se sedimentaron pues en el editorial del artículo y pues obviamente sí tenemos que tener en cuenta las otras variables que al final concluí si a todos es esto entonces la terapia que voy a escoger o no y cómo tener en cuenta esas complicaciones que pueden surgir. Jorge y Felipe, obviamente que el grupo de el comité de ética, eso es fundamental en todos esos estudios. Y fíjense ustedes que lo que se está quitando en estos medicamentos que modulan síntomas, pero con toda seguridad los pacientes siguen recibiendo aspirina, las estatinas, que son las que modulan de verdad la enfermedad y que pueden modificar manifestaciones, mm, entre ellas ya no solamente de síntomas, sino de riesgo para la vida. Se estaba manejando algo que es simplemente manejo de los síntomas. Y nuevamente, es como para una reflexión. Sabemos que así como entendemos que es un quinto pilar en el manejo de falla cardíaca haya sido tan evidente el que si no hacemos un plan de rehabilitación cardíaca al paciente con alteración aterosclerótica de coronarias, estamos haciendo una mala medicina, no estamos dando el manejo óptimo. Que definitivamente, así como utilizamos un nitrato, una ranolacina en estos pacientes, si no les damos la oportunidad de estar en un plan, en un programa de rehabilitación cardíaca que es integral, no solamente el ejercicio, no estamos haciendo el tratamiento óptimo como lo concebimos en este momento. Tiene la palabra Carolina y después Domingo. Pipe, muchas gracias por la presentación. Yo
quiero como actuar algo de abogado del diablo y decir algo como que va un poco en contra de lo que había dicho Jorgito. Y es que a mí me parece que es un estudio muy bien diseñado. O sea, si bien tiene muchas limitaciones el tiempo, pues creo que casi nunca vamos a encontrar cosas que sean perfectas, pero creo que si bien es un estudio que fue muy consecuente con lo que plantearon inicialmente y con lo que buscaron. Me parece pues que es un estudio que tiene un diseño que es muy, muy sólido y muy bueno. Y lo otro respecto a lo que ellos encontraron, si bien son resultados que se vieron pues como a muy corto plazo, yo pienso que este estudio inclusive podría empezar como a romper nuevamente ese paradigma que teníamos del manejo del síndrome coronario crónico, que era muy enfocado al tratamiento farmacológico. Ahí vamos viendo cómo las cosas son tan cambiantes y que quizás este estudio pueda romper ese paradigma y en algún momento vamos a encontrar otras cosas pues del cateterismo pues en este escenario clínico. Era como para decir eso, me parece pues que es un estudio que sí nos puede aportar mucho, que posiblemente se requiera más evidencia que nos aporte pues como los resultados a largo plazo, pero creo que es un estudio que puede ser muy valioso. Y lo que decías de costo efectividad, yo no sé qué tan costo efectivo sea llevar un paciente a cateterismo o darle tratamiento farmacológico, porque recordemos pues que estos medicamentos antiaginosos son medicamentos de muy alto costo, lo que van a tener que estar sometidos por los pacientes como por muy largo plazo. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Domingos, tenías la mano levantada. ¿Quieres participar? Sí, sí. Muy buenas Adelante, noches Domingo. a todos. Felipe, excelente la presentación. Yo quería hacer era un comentario. Nosotros lo que vemos en la parte de rehabilitación cardíaca, y comparto lo que decía el doctor Carlos José ahora, que tenemos que mirar al paciente integralmente. Cuando hacemos una prueba de esfuerzo para estos pacientes, porque tenemos varios pacientes que llegan a rehabilitación cardíaca y van allá porque muchos de ellos dicen, yo no me quiero hacer más procedimientos, no me quiero hacer un cateterismo, ya le han hecho un cateterismo previo, le ofrecen un nuevo cateterismo por alguna razón y no, y tienen de varios meses de estar con una angina estable. Esas personas llegan a los programas de rehabilitación cardíaca y nosotros tenemos que recordar que la sintomatología, en este caso de lo que está hablando el artículo, que es la angina, eso está relacionado con lo que nosotros llamamos en prueba de esfuerzo el doble producto, la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica. Y lo que nosotros vemos con estos pacientes que tienen una angina estable, que el entrenamiento físico que le vamos haciendo en rehabilitación cardíaca poco a poco va disminuyendo la respuesta presora, poco a poco va disminuyendo la frecuencia cardíaca al ejercicio por aumento de la actividad parasimpática, disminución de la actividad simpática, y eso hace que el umbral de angina demore más tiempo, que la persona vaya a presentar durante más tiempo, demore más para presentar la angina, o sea que para que logre el doble producto que desencadena la angina, va a requerir más tiempo y quizás eso fue lo que vieron en esta actividad, en este programa. Y eso es lo que nosotros vemos en la vida diaria en rehabilitación cardíaca. Los pacientes que llegan a rehabilitación cardíaca cuando llegan con todas las medicaciones, esos pacientes con el tiempo, poco a poco la presión arterial basal y la respuesta presora, lo mismo que la frecuencia cardíaca al ejercicio, disminuye tanto en reposo como durante la actividad física. Entonces, para lograr la angina se requiere una actividad mucho mayor o mayor tiempo de ejercicio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que son cambios fisiológicos que ocurren producto de la actividad física regular y los cambios en general del estilo de vida. Eso era todo. Domingo y todos, creo que además hay una cosa supremamente importante en los programas de rehabilitación cardíaca, y es que a diferencia, por ejemplo, de un nitrato, de una ranolacina, eh, posiblemente de un beta bloqueador, esta terapia modifica la fisiopatología de la enfermedad coronaria. Entonces, no solamente es modulador de los síntomas, sino que es un modulador de la enfermedad coronaria como tal. De manera que entra a modular, así como lo hace la estatina posiblemente, y ya está obviamente demostrado, pero aquí pues sería el que se utilizara esta misma intervención en ambos grupos para poder tener en cuenta un tratamiento médico óptimo. Entonces era una reflexión para que no se olviden, siempre que un paciente con un problema aterosclerótico, un paciente con un problema aún de enfermedad microvascular, es un paciente que debe ser remitido a programas de rehabilitación cardíaca porque hay mucho para ofrecerle a ese paciente, no es solamente la parte medicamentosa la que permite ofrecerle al paciente mejor calidad de vida y de los síntomas. Doctor Jaramillo, Nicolás, adelante. Muy buenas noches. Hombre, después de que se establece de pronto este tipo de artículos, no falta nunca que se reflexione sobre qué es lo que le faltó grandemente a este estudio. Pues
establecer más o menos cuál es la constitución, la morfología que tiene la placa, el tipo de enfermedad coronaria que usted está abordando. El síndrome coronario agudo, lo que es la angina, lo que es el dolor, las características, no las hemos podido definir para que integralmente podamos nosotros, de un momento a otro, decir, pues listo, puedo a este manejarlo médicamente, a este manejarlo desde el punto de vista agresivo y hacer una intervención que puede ser salvadora o que puede en un momento determinado evitarle al paciente una pérdida de función y muerte celular. Adolece completamente este estudio de ese tipo de evaluación que debería, no solamente fisiológicamente, en lo que es la constitución de decir, bueno, este tipo de placa tiene 30, tiene 70, tiene 90, sino cuál es la constitución, dónde está primariamente ubicada, si está en tercios proximales, si está en descendente anterior circunfleja o en coronaria derecha. Y la constitución de base, si está o no está constituida por mucho o poco material calcífico o mucho o poco material blando de colesterol. Eso es una de las cosas fundamentales que se está trabajando demasiado hoy al día. Tan es así que cuando uno interviene y hace IBUS o CT en las imágenes, uno adquiere más o menos un concepto de cuál es la placa con más estabilidad o menos estabilidad y más o menos se la juega uno, incluso no por porcentajes solamente de obstrucción, sino constitución tal vez de decir, esta placa tiene mucha cara de ser inestable o ser estable. Que tanto que se está trabajando también mucho en la parte de placa con calor y sin calor, en donde está definitivamente si hay o no hay verdaderamente inflamación. Por eso carece un poco y nos da un poquito me parece a mí que le falta un poquito de seguridad en lo que nos da la visión para tomar decisiones de manejo médico versus manejo de intervención. Eso es lo que quería decir. Nico, muchísimas gracias. Caro, tú todavía tienes la mano levantada. ¿Vas a hacer algún otro comentario? Profe, yo no, qué pena, no la había bajado. Disculpas. Tranquila. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? Bueno, Felipe, creo que se ha cumplido la misión. ¿Tú quieres redondear, dejar unos mensajes para la audiencia? Profe, sí, no, yo creo que pues, para responder un poquito a lo que está diciendo Carito, eh, puede que sí haya empezar a cambiar algo el paradigma, pero no creo que lo vaya a cambiar del todo. Este estudio creo que nos da una respuesta muy valiosa y es que posiblemente la intervención, que era algo que nosotros pensamos, sí tenía un efecto para el manejo del síntoma como tal de la angina. Pero sí quiero es como tratar de hacerle ver a todos, incluso pues de manera personal, es que por qué muchos pacientes a los que hacemos este tipo de intervención siguen con persistencia o recurren en este síntoma y vemos que es un porcentaje muy alto. Entonces, pienso que parte también fundamental del manejo médico como una herramienta que es transversal. Este se convierte como una forma o una de las múltiples herramientas que tenemos a la mano para mejorar este síntoma en los pacientes que estamos tratando con enfermedad coronaria. Pero sí valen y quedan muchas preguntas todavía por responder que quizás van de la mano con algunas que ya tenemos muy claro, pero también con otras que, como lo muy bien mencionó también el doctor Nicolás, con otras herramientas diagnósticas en imagen, tratar de poder predecir cuál es la mejor herramienta y la mejor decisión terapéutica para ese paciente en específico, que pues creo que va respondiendo a eso de la medicina personalizada que ya también se ha tocado mucho. Creo que con lo que hemos discutido, sin duda alguna, de todas las herramientas que tenemos para manejar con la enfermedad coronaria, sigue siendo muy importante el manejo médico, pero también en una población muy selecta y dependiendo del diálogo con el paciente, la PCI se convierte también como una forma antianginosa también en este tipo de condiciones, pero que creo que todavía quedan algunas respuestas para poder solventar si efectivamente debe ser una herramienta que se va a indicar a todos o si debe ser una de las formas
escalonadas en el paciente que persista sintomático a pesar de tener una buena titulación. Y sin duda creo que debemos de ser también más conscientes de la titulación adecuada de los múltiples medicamentos que tenemos, pero también tener en consideración que muchos de los efectos adversos pueden entorpecernos este abordaje que digámoslo, se convierte en eso, en el ejercicio clínico con lo que tenemos de evidencia, poder ofrecer para el paciente que estamos teniendo al frente, si su mejor intervención es meterle más drogas o si meterlo a una rehabilitación que muchas veces también lo dejamos a un lado, o si definitivamente necesita una intervención percutánea para el manejo de ese síntoma especialmente. Creo, profe, que esa es como la conclusión que con lo que hemos discutido con todos, es la que tengo para finalizar el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Felipe. Gracias a todos ustedes por el acompañamiento. Una muy buena noche y hasta el próximo Club de Revistas. Una buena noche. Muchas gracias, profe. Buenas Feliz noches a noche todos. para todos. Que estén bien.